This call is now being recorded. Hola, buen día, queridos estudiantes de grado séptimo, para todos los séptimos 7.1, 7.2, 7.3 de la sede Enrique Olayarrera. Hoy les voy a compartir un poco del tema que estamos tratando en este segundo periodo. Tiene que ver con los, digamos, un tema central que queremos enfocar tanto desde las áreas de artística y religión, es el tema de generar hábitos saludables en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, por tanto, desde el área de educación física, tenemos como meta de aprendizaje identificar y aplicar los factores nutricionales y de movimiento en una serie deportiva teniendo en cuenta la condición física, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que los factores nutricionales, tanto esos factores nutricionales como la condición física, hacen parte de tener una vida saludable, un estado saludable general de nuestra corporalidad. Y para ello, para conseguir esas dos condiciones, esos dos factores, pues debemos generar hábitos saludables. Entonces, pues voy a hablarles acá de una introducción que les hice a ustedes en la guía. Entonces, esa guía pronto la tendrán pues disponible para ustedes. Entonces dice, como seres humanos tenemos un sinnúmero de capacidades y cualidades tanto físicas como comportamentales. Estas están determinadas a lo largo de la vida por varios factores. Por ejemplo, factores hereditarios. Si ustedes cuando tengan la guía disponible le dan clic aquí, los llevará a una definición de qué son esos factores hereditarios, ¿sí? Entonces yo le doy clic aquí, por ejemplo. Bueno, si le doy clic aquí me saca la presentación, pero ustedes le dan clic ahí y los llevará a la definición de factores hereditarios. Factores ambientales, nutricionales y físicos. Estos dos últimos dependen en gran medida de los hábitos de vida que adquiera una persona. Esos hábitos pueden ser buenos o malos. En este sentido, esta guía les ofrecerá algunos saberes básicos para que ustedes empiecen a tomar conciencia de su corporeidad y de esta manera deconstruyan esos hábitos adquiridos e inicien un nuevo proceso de construcción de nuevas prácticas saludables en su cotidianidad. Lo anterior visto desde los tres campos del saber, el arte, la religión y la educación física. Entonces, ¿qué es comportamentales? Tiene que ver, como su nombre lo dice, con el comportamiento, ¿sí? Como su acción, su accionar, su forma de actuar en su cotidianidad, ¿sí? ¿Qué son los factores hereditarios? Pues resulta que cuando usted, su padre y su madre deciden pues crear un niño o niña como ustedes, pues ellos hacen aportes tanto de sus cualidades genéticas, de cada uno hace su aporte, ¿sí? En otro ejemplo, ¿cuál sería? O cómo sería para que ustedes lo comprendan mejor. Han visto que a veces le dicen, ay, esa niña sacó el cabello de la mamá, pero sacó los ojos del papá. O tal vez dicen, ay, esa niña sacó la estatura del papá, pero sacó la cara de la mamá. Qué hermosa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces resulta que, claro, padre y madre hacen unos aportes de factores genéticos, ¿sí? Ahora, ambientales, pues obviamente tiene que ver con, no es lo mismo una persona que crece, se cría y se desarrolla en una zona rural, de pronto donde hay campo, hay aire más puro, ¿sí? A una persona que crece y vive en una ciudad grande, donde hay industria, donde hay contaminación por CO2, que es el humo que botan los vehículos, por ejemplo, ¿sí? O por las empresas, las industrias, la contaminación ambiental, del agua, de todas esas situaciones, pues también influyen. Nutricionales, ya lo veremos más adelante, y físicos, pues también lo vamos a ver.
Ahora, por acá hay otra palabra rara que se dice corporeidad. ¿Sí? Conciencia, a tomar conciencia de su corporeidad. ¿Qué es la corporeidad? La primera palabra dice cuerpo, tiene que ver con el cuerpo. Y nosotros, nuestro cuerpo no solamente lo que vemos aquí, nuestra parte física que podemos tocar, no. Esa parte internamente tiene muchas cosas, órganos que debemos saber conocerlos, ¿sí? Para saberlos cuidar y estimular de la mejor manera, ¿sí? Alimentarlos de la mejor manera. Y nuestra corporeidad no solamente es lo físico, también tiene que ver con lo espiritual, con lo mental que tenemos, con nuestra expresión también corporal, que tiene que ver también con la parte cultural. ¿Sí? Cuando usted baila, está expresando las emociones de su cuerpo, a través de su cuerpo. Entonces son muchas cosas que incluye la palabra corporeidad. Y de esa manera deconstruyan. ¿Qué es deconstruir? De pronto usted tiene, deconstruir es algo que ya está construido, tumbarlo, derribarlo y volver a construir algo nuevo, ¿sí? Entonces muchas personas tienen el mal hábito de que duermen, se están despiertos hasta altas horas de la noche, incluso ya la madrugada, porque después de las 12 de la noche ya comienza a ser la madrugada. Entonces les coge la 1 de la mañana, 2 de la mañana viendo televisión o jugando y se acuestan a dormir y duermen poco, u otros duermen mucho. Y resulta que cuando realmente la hora de sueño debe ser en la noche. De nada me sirve yo decir, ay no, es que me acosté, me estaba viendo una película o estaba jugando Free Fighter o estaba jugando Roblox o alguna cosa de esas y estaba jugando y me acosté a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y madrugué porque tenía que hacer unas tareas y me levanté a las 7. O sea que ese niño o niña durmió 4 o 5 horas. Y no es suficiente. Mínimo deben ser, mínimo 8 horas de sueño. ¿Sí? Ah, que usted tiene que madrugar a las 6 de la mañana. Entonces acuéstese a más tardar a las 9 de la noche, 10 de la noche, que alcance a dormir como mínimo 8 horas. ¿Sí? Porque el descanso verdadero es en las horas de la noche. ¿Listo? Entonces, deconstruir es como quitar esos hábitos que nos hacen daño, ¿sí? También tiene que ver con hábitos alimenticios y otros. ¿Listo? Entonces, continúa acá. En primer lugar, se aborda el tema de la condición física, ¿sí? Pues esta está muy relacionada con los hábitos saludables que se construyen a partir del deporte y la actividad física. Por ejemplo, para practicar cualquier tipo de actividad deportiva es necesario disponer de unas habilidades básicas, además de un soporte físico que permita realizar con mayor eficacia dicha actividad. Se trata de capacidades físicas básicas que van a permitir realizar cualquier tipo de actividad física, como desplazarnos rápidamente, soportar esfuerzos durante un cierto tiempo, transportar objetos, adoptar diferentes posturas con el cuerpo, entre otras. Lo anterior se refiere a la capacidad de fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y coordinación. Cada una de esas disciplinas debe estar compensada con la otra. A continuación, se abordan los conceptos de las capacidades físicas básicas y cómo están conformadas cada una de ellas. Primero se debe conocer que las capacidades coordinativas también son de suma importancia para una condición física óptima. Así que se tienen dos grandes grupos de los siguientes, que son los siguientes. ¿Sí? Tenemos las capacidades físicas básicas, que son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Y tenemos las capacidades coordinativas, que son agilidad, habilidad, coordinación y equilibrio. Ahora vamos a conocer cada una de ellas y cómo se deben entrenar, ¿sí? Cómo se deben estimular para su desarrollo adecuado. Pero antes de esto, entonces yo les quiero presentar un video, el cual también explicará esa parte. Yo sé que pues, va a ser mucho más ameno que ustedes lo vean a través de un video. Entonces voy a presentarles un video para que lo analicen y lo observen, ¿vale?
Vamos a poner mucha atención a ese video. Y todas. A continuación voy a realizar una breve explicación sobre el contenido de condición física que estamos viendo actualmente en clase. Bien, en primer lugar, la condición física, según la Organización Mundial de la Salud, es el bienestar integral, corporal, mental y social. Bien, otra cosa muy importante es que antes de comenzar un plan de entrenamiento, por ejemplo, cuando nos apuntamos a un gimnasio, lo aconsejable sería que nos realizaran una valoración de la composición corporal. Para ello tenemos diferentes parámetros y diferentes mediciones. En este caso tenemos, por ejemplo, el índice cintura-cadera. Las mediciones que se toman en este caso son el perímetro de la cintura, más o menos a la altura del ombligo, y el perímetro de la cadera, es decir, a la altura del glúteo, el pliegue que más sobresale. Nos da un valor y eso es lo que nos indica si estamos en un nivel de riesgo a nivel de salud, ¿vale? Por ejemplo, es diferente en hombres y en mujeres, como podéis ver. Luego tenemos el índice de masa corporal, que quizás lo conoceréis un poco más. Para eso necesitamos nuestro peso y la altura. Eso nos da un valor y nos indica pues, si nos encontramos en un estado normal, sobrepeso, obesidad o bajo peso. Este parámetro es relativo, es decir, no es muy fiable debido a que, por ejemplo, un culturista, que es una persona que trabaja mucho la musculación, esa persona va a tener a lo mejor un índice de masa corporal cercano a 30, incluso superior. Eso no indica que tenga que tener obesidad o sobrepeso, sino que su porcentaje de masa muscular es bastante alto en comparación con el de grasa, que será lo mínimo, ¿vale? Como bien sabéis, la masa muscular pesa mucho más que la grasa. Otro aspecto a tener en cuenta es la frecuencia cardíaca. Tenemos tres tipos principalmente. La frecuencia cardíaca basal se toma en estado de sueño, es decir, durmiendo, y para tomarla tenemos que dejar un pulsómetro grabando durante toda la noche. Luego la frecuencia cardíaca de reposo, que como su propio nombre indica, es cuando nos encontramos en reposo, por ejemplo, sentado. Suele, digamos, oscilar entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca de reposo. Y luego la frecuencia cardíaca máxima, que es la que hemos calculado con la fórmula que ya os indiqué. Es aquella que la alcanzamos cuando realizamos un ejercicio al máximo de nuestras posibilidades. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca? Pues bien, a través de los métodos de palpación, por ejemplo, en la arteria carótida o en la arteria radial. O a través, por ejemplo, de un pulsómetro. Con una banda que se conecta en este caso al reloj, nos indica nuestras pulsaciones cuando estamos realizando ejercicio, cuando estamos en reposo o incluso, como he comentado, cuando estamos en estado también de sueño, ¿vale? En el mercado podemos encontrar una gran variedad de pulsómetros. Hay pulsómetros que a lo mejor nos cuestan 10, 15 euros, hay otros que nos pueden llegar a costar 200 y 300 euros. ¿Qué son las capacidades físicas básicas? Pues bien, son aquellas predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo que son factibles de ser medidas, por ejemplo, desde los test de condición física que estamos realizando en clase, y mejoradas por medio del entrenamiento. Principalmente las capacidades físicas básicas son 4, son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. ¿Qué es la resistencia? Pues simplemente es la capacidad de mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado. Depende tanto del sistema cardiovascular como del sistema respiratorio, así como también del grado de entrenamiento, es decir, de la forma física de la persona. No es lo mismo una persona sedentaria que no realiza nada de ejercicio físico que una persona que a diario está realizando ejercicio. Tenemos diferentes tipos de resistencia, por ejemplo la aeróbica. En este caso se produce cuando realizamos un ejercicio de intensidad moderada pero de larga duración. Imaginar, por ejemplo, en una maratón. En una maratón, que puede durar entre 2 y 3 horas, nuestro organismo es capaz de aportar el oxígeno que demanda, en este caso, el ejercicio. Es decir, no hay una deuda de oxígeno, ¿vale? Dicho una maratón, puede ser también un ejercicio que realizamos aproximadamente en 3/4 de hora o 1 hora. Y luego tenemos la anaeróbica, que es cuando realizamos un ejercicio de gran intensidad, pero durante periodos cortos de tiempo. Y no se puede mantener esta intensidad más allá de 3-4 minutos.
¿Eso que provoca? Que haya un déficit de oxígeno. Es decir, necesitamos más oxígeno del que podemos obtener mediante nuestra respiración. Esta falta de oxígeno lo que nos provoca es que se genere una sustancia de desecho que se llama ácido láctico o lactato, que va a ser el causante en este caso de la fatiga. Bien, ¿qué método o sistema de entrenamiento tenemos para trabajar la resistencia? Pues tenemos la carrera continua, que es, por ejemplo, correr a un ritmo constante durante 30, 40 o una hora, ¿vale? Más o menos. Luego tenemos el fartlek, que es ejercicio, donde hay intervalos de descanso e intervalos de ejercicio. Entrenamiento de circuito, que por ejemplo lo que realizamos en clase, 8 o 10 ejercicios diferentes y en cada uno de ellos estamos un tiempo determinado. O el aeróbic, es decir, son pasos de baile, se realiza mucho, por ejemplo, en este caso en los gimnasios o centros deportivos, y es una actividad que a lo mejor puede durar 45 minutos, una hora, se realiza con música y es una actividad actualmente muy demandada por las personas que van al gimnasio. ¿Qué es la flexibilidad? La capacidad de realizar movimientos de gran amplitud, es decir, la capacidad que tienen nuestros músculos de estirarse y de encogerse. Es necesaria en todos los deportes y es una capacidad que involuciona con la edad. Es decir, al principio, cuando tenemos 2 o 3 años, tenemos un alto nivel de flexibilidad, pero a medida que vamos creciendo, nuestra flexibilidad empeora si no la trabajamos. Tiene muchos beneficios. A nivel deportivo, tiene una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, un portero de fútbol sala necesita una gran flexibilidad para realizar paradas. Y luego también a nivel de salud. Es muy importante o incluso para acciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, imaginar que tenemos un objeto en la zona alta de un armario y tenemos que llegar a cogerlo. Pues si tenemos una gran flexibilidad en nuestros hombros y en nuestros brazos, alcanzaremos ese objeto sin necesidad de utilizar, por ejemplo, una escalera. Tipo de flexibilidad, tenemos la estática, que puede ser activa o pasiva. Pasiva es aquella que se realiza por una fuerza externa de estiramiento, en este caso puede ser por una persona. O activa, pues cuando mantenemos una posición determinada, ¿vale? Aguantamos ese pequeño dolor durante un tiempo determinado, 15 o 20 segundos. Y dinámica es aquello que realizamos, por ejemplo, en el calentamiento, que realizamos ejercicios de movilidad articular, rodillas arriba o estirando las piernas. La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia o afrontarla por medio de un esfuerzo muscular. Se recomienda trabajar la fuerza entre 2 y 3 días a la semana y tenemos también diferentes tipos. Tenemos la fuerza máxima, por ejemplo, la halterofilia, el levantamiento olímpico, que es la cantidad de peso que soy capaz de levantar, pero solamente una vez. Fuerza de resistencia, por ejemplo, sería realizar 20 o 25 sentadillas con poco peso, incluso sin peso. Y fuerza explosiva, imaginar, por ejemplo, en el test de salto de longitud a pie juntos, ahí se trabaja la fuerza explosiva de piernas. ¿Cómo podemos mejorar la fuerza? Pues bien, con ejercicios de autocarga. Sería el caso de las flexiones, de los fondos de tríceps o incluso de los abdominales. También a través de ejercicios por pareja. Con aparatos sencillos, como pueden ser en este caso los balones medicinales o las cintas elásticas. O con el entrenamiento de circuito o circuit training, que ya he comentado anteriormente. ¿Qué es la velocidad? Es la capacidad de recorrer un espacio en el menor tiempo posible o de realizar movimientos en el menor tiempo posible. Tenemos diferentes tipos de desplazamiento, por ejemplo, 100 metros lisos. De reacción, el juego que hemos hecho de cara o cruz. Yo indico cara o cruz y tenéis que salir hacia una zona u otra de la pista. Y gestual, por ejemplo, en tenis de mesa es muy importante tener una gran velocidad gestual, sobre todo en los brazos, ¿vale? Ya que se realiza movimiento a una gran velocidad. ¿Cómo podemos mejorar la velocidad? Por ejemplo, con progresiones. Empezamos a una velocidad normal y vamos aumentando hasta terminar a la máxima velocidad. Carreras lanzadas, es decir, realizar, por ejemplo, 50 metros al máximo de velocidad, o multisalto, que sería ir saltando, por ejemplo, de cono en cono o saltar vallas. Los 12 mandamientos de la alimentación. Simplemente esto es un poco a modo de recomendación, ¿vale? Que os quede en cuenta que, o tengáis en cuenta que frutas y verduras hay que comer a diario, ¿vale? Entre 4 o 5 piezas. Evitar la grasa saturada, beber mucha agua y también reducir la sal. Y luego hay muchos beneficios
de la condición física a nivel de salud. Aquí os dejo algunos, como por ejemplo la mejora de imagen corporal o incluso prevenir enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces acabamos de ver ahí lo que es un pequeño resumen de la condición física, ¿sí? Bueno, entonces a partir de este pequeño video que vimos, vamos a continuar acá observando lo que les estaba presentando ahora de la guía como tal. ¿Listo? Ya vimos un ejemplo más o menos de cada una de esas capacidades físicas que conforman la condición física. Igual eso estará mucho más amplio en la guía que estará próximamente disponible para ustedes. Recuerden que va a ser una guía integrada con las áreas de educación artística y religión. ¿Listo? Tiene que ver un poco más a fondo. Igual luego les entregaré otro video donde hablaremos más a fondo de los tipos de coordinación, que también es muy importante para esta actividad. Entonces, les voy a hablar un poco más de lo que tiene que ver la nutrición, ¿sí? Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. En otras palabras, el estado nutricional de una persona podría definirse como el resultado entre la cantidad de nutrientes consumidos en un periodo de tiempo y las necesidades de estos mismos compuestos por el organismo. O sea, ¿cuál es la necesidad de nuestro organismo de esos compuestos, esos componentes que nos aportan los alimentos? ¿Sí? Entonces, es el equilibrio entre lo que consumimos y la necesidad que requiere nuestro cuerpo de estos compuestos. Sin duda, esta definición trae implícito el concepto de equilibrio, ¿sí? Debe haber un equilibrio. No podemos decir o no podemos comer en exceso. Por decir, por ejemplo, nuestro cuerpo requiere 2.000 calorías diarias, ¿sí? 2.000 calorías para mantenerse en pie y vigoroso. Pero usted, si alguien ingiere mayor cantidad de esas calorías y no hace ningún tipo de actividad deportiva o física, simplemente lo cotidiano, lo normal, pues no va a alcanzar a consumir esas 2.000 calorías de energía que tiene nuestro cuerpo y le van a sobrar. Y lo que sobra, ¿a dónde se va? Se acumula en las paredes del tejido adiposo en nuestro organismo, entonces comenzamos a ganar peso, ganar grasa corporal, que no es bueno, eso no es bueno, ¿sí? ¿Cuál sería lo contrario? Que la persona o el individuo no alcance a suplir las necesidades de esas 2.000 calorías diarias, sino que por cuestiones de tiempo, de económicas u otros factores, pues no alcanza a consumir 2.000, consume menos. Entonces ahí va a verse también algo negativo, como pérdida de masa muscular, debilidad, entre otras cosas. Entonces siempre debe haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, es decir, lo que comemos debe ser igual a lo que requerimos y gastamos. Por lo tanto, la ruptura de este equilibrio trae como consecuencia la malnutrición. Así también este concepto como término global abarca la nutrición como el déficit en el consumo de energía y nutrientes, mientras que el exceso en el consumo conlleva al sobrepeso y obesidad, ¿sí? Lo que le acabo de decir. Definir la nutrición no es tan sencillo, ya que se debe hacer referencia a los inicios de la humanidad, cuando el hombre ingería alimentos solo para sustento. Es decir, con un proceso utilizado por el hombre para obtener energía referente a la evolución de este concepto. En el próximo video hablaremos un poco más de la historia de la nutrición. Por ahora, les voy a dejar una pequeña tarea. Quiero que la hagan. Igual la tarea la subiré al Classroom para que la puedan entregar por ahí. ¿En qué consiste? Ustedes van a hacer van a coger una hoja o las hojas que necesiten, que requieran, y me van a escribir todo lo que hacen en el día, incluido desde que se levanta, qué va a hacer, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Qué hábitos tiene usted? Entonces, ¿cuál es su rutina? Escoge un día de la semana,
puede ser un día de lunes a viernes, un día que asista a la institución, un día que sea un día pues, donde tenga actividades que hacer. Entonces me escribe a qué hora se levantó, qué desayunó, qué hizo en la mañana, todas las actividades, lo que haga en la mañana. Si no hace nada, pues escribe, no, me senté a ver televisión, pero si hace alguna otra actividad, la escribe ahí. ¿Qué almorzó? Si fue al colegio, ¿qué hizo en el colegio? ¿Qué comió en la media tarde? ¿Qué hizo cuando regresó a casa? Hasta que se acostó a dormir. Me va a describir todo eso, me va a relatar en un escrito. ¿Listo? Esa sería la tarea. Entonces, eh, igual yo les subiré una actividad Classroom donde les explico bien cómo van a entregar esa tarea. Espero pues de que puedan ver el video y lo disfruten al máximo. Se me cuidan mucho. Chao, les habló el profesor Fabián. Espero que pues puedan ver todos el video, por eso lo voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver.